Hola, gracias por pasar a saludarnos. El día de hoy en Conversaciones Chiquitas estaremos hablando sobre la crianza respetuosa, qué es, con qué se come y para qué me sirve. Acompáñanos. La crianza respetuosa también es llamada crianza con apego o crianza natural. Es una manera de educar a los hijos un poco diferente a los estándares ya conocidos. Basa sus principios en la teoría del apego de Bowlby. John Bowlby, quien fue un psiquiatra y psicoanalista, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos niños quedaron huérfanos con evidentes problemas de adaptación y de comportamiento, empezó a documentar algo que él denominó como privación materna. Él analizó las relaciones de los niños con los adultos y a finales de los años 50 publicó sus primeros trabajos sobre lo que él llamó la teoría del apego. Él aseguraba que los bebés y los niños necesitan de un vínculo emocional sólido para poder desarrollar correctamente su personalidad. Si en alguna situación de miedo, ansiedad o estrés, un bebé o un niño pequeño cuenta con una figura de apego capaz de darle una respuesta satisfactoria que lo haga sentirse seguro y a salvo, el niño puede dedicarse a aprender y a desarrollarse, porque no va a tener que preocuparse por sobrevivir. Por todas estas teorías, Bowlby fue muy criticado porque se decía que si un niño es criado de esa manera, pues se iba a generar niños malcriados, débiles y no aptos para la sociedad. Pero aquí fue cuando comienza la evidencia a surgir. Sus ideas se comienzan a investigar inicialmente como para descartarlas o para refutarlas, y comienza un individuo llamado Harlow, desarrolla una teoría que se conoce como la teoría de la madre suave. Lo que él hizo fue que investigó con las crías de los monos, son unos monos que se llaman rhesus, y la investigación consistía en que separaba a las crías de su madre y las sustituía por dos madres artificiales, una con un aspecto de mono, como un monito de felpa, y otra con un aspecto más frío, hecho de una malla metálica, pero con un biberón que le iba a proporcionar alimento al monito. La mayoría de los participantes esperaban que los monos escogieran pues a la madre metálica, la que tenía el biberón, porque tenía la capacidad pues de darles la nutrición. Sin embargo, las crías decidieron quedarse con las madres de felpa. La mayor parte del tiempo la pasaban aferrados al monito de felpa. Solamente cuando tenían hambre se acercaban a la otra. Cuando se les cambiaba de entorno, ellos se aferraban a la madre de felpa hasta que se sentían muy seguros para explorar, y de nuevo se repetía el patrón. Se acercaban a la metálica únicamente cuando necesitaban alimento. De ahí en fuera no la tomaban en cuenta. Y aquí es donde entra un pediatra norteamericano llamado William Sears, que fue quien acuñó el término que en inglés se conoce como attachment parenting. Se tradujo como crianza con apego seguro, porque al final de cuentas apego pues siempre hay, solo que a menudo se trata de un apego más enfermizo. Y bueno, lo que hace William Sears es establecer lo que nosotros conocemos como la crianza respetuosa, basando su filosofía de cuidados en la teoría del apego de Bowlby. Sears lo define como un estilo educativo que busca ofrecer al bebé lo que se considera que se necesita, no solamente alimento, higiene, seguridad, el hogar, pañales limpios y demás, sino también nos dice que un bebé necesita abrazos, cariño, amor, atención. Dice que la educación de los hijos debe basarse en un acompañamiento por parte de los adultos para que puedan desarrollar sus habilidades y puedan hallar su camino en la vida, desde la transmisión de valores que les permitan y les impulsen a formar una sociedad más empática, menos violenta y más respetuosa. Y bueno, teniendo esta base, el día de hoy nos acompaña una mamá chiquita que nos va a compartir su experiencia aplicando este estilo de crianza. Hola mamita, gracias por acompañarnos. Hola, gracias por invitarme. A ver mami, platícanos, ¿cómo fue que diste tú con esta onda de la crianza respetuosa? Actualmente soy mamá de un pequeño de 4 años. Pues la manera en la que yo me enteré de la crianza respetuosa fue por medio de un grupo de Facebook, el cual trataba de apoyo entre mamás, mamás primerizas, mamás que ya tenían experiencia con 2, 3 hijos. Me llamó mucho la atención y pues comencé a investigar, a seguir en redes sociales a profesionales como pediatras, psicólogos, que explican a detalle cómo poner límites con respeto. Y fue como comenzamos primero a mirar
qué necesitábamos cambiar nosotros como padres para poder así llevar a cabo esta crianza, la cual realmente sigo leyendo, sigo investigando, estoy por comprar algunos 2 libros que son los que me interesan, porque pues obviamente mi hijo sigue creciendo, sigue entrando en etapas nuevas y pues yo tengo que seguir actualizándome e ir sabiendo más cosas que aún me faltan por saber para poder yo seguir llevando a cabo esta crianza que tanto se nos ha acomodado, nos ha dado buenos resultados y estamos muy contentos, nuestro niño y nosotros como papás. ¿Y qué diferencias encuentras entre las formas de criar convencionales, que creo que la mayoría fuimos criados de esa forma, ya muy a la vieja escuela, y este método de respeto que tú estás implementando? Yo creo que una de las diferencias serían que se ve al menor como una personita que está aprendiendo a socializar, a manejar y expresar sus emociones, alguien que necesita de nuestra paciencia, nuestra comunicación y comprensión. Otra diferencia es que no se trata de imponer mis reglas. Por ejemplo, tienes que hacer esto porque yo lo digo, porque yo mando, porque yo soy tu mamá. Se trata de explicar el porqué de las cosas, el por qué sí, el por qué no, las consecuencias de las decisiones que tomamos. Otro ejemplo, las responsabilidades que tenemos cada quien en el hogar. Y así ellos van desarrollando el entendimiento. Un ejemplo, mi niño cuando entró al kinder comenzó a levantar la voz cuando estaba molesto, cuando algo no le parecía. En la crianza tradicional, lo ideal hubiera sido a lo mejor darle un golpe, un castigo, gritarle, regañarlo por ser grosero. En mi caso, yo hablé con él, le expresé cómo me hacía sentir el que él contestara de esa manera, que se pusiera en mi lugar, cómo se sentiría él si yo le hablara así. Él entendió que ese comportamiento no era el adecuado. Ahí él tuvo una clase de lo que es la empatía, el ponerse en el lugar del otro y siempre pensar antes de hablar o actuar. Si yo en esa situación hubiera reaccionado gritándole, regañándolo, pegándole incluso, él lo único que se hubiera enseñado es a no levantar la voz delante de mamá. ¿Y cómo es que a ti como mamita te ha ayudado este estilo de crianza? Pues puedo decir que ha ayudado a que mi hijo sea un niño muy empático, que tenga un razonamiento avanzado para su edad. Ha habido algunos adultos que se han sorprendido por la manera en la que él llega a conclusiones, usa la lógica y su razonamiento. Es un niño muy seguro de sí mismo. Él no teme a decir si algo le molesta, no teme poner límites de ningún tipo porque él está acostumbrado a la comunicación. Nuestra relación padre e hijo funciona por medio de la comunicación. También es un niño muy extrovertido, muy alegre y pues bueno, siento que eso ha sido gracias a la crianza respetuosa, porque también incluso él tiene una gran confianza en su papá y en mí. Él nos platica todo y sabe muy bien que nosotros estamos para defenderlo, creerle y cuidarlo. Ok. Ahora, ¿qué pasa en esos días en los que no nos aguantamos ni nosotros mismos? Y entonces tu pequeño está demandando atención. ¿Tú qué haces en esos casos cuando se está aplicando este tipo de crianza? Bueno, como mujer a veces hay días en los cuales pues las hormonas nos juegan en contra, hay días en los que nos podemos sentir frustradas, tristes, cansadas. Yo le dejo en claro a mi hijo que no es algo que tenga que ver con él, pero que hoy no estoy teniendo un buen día, que yo pongo todo de mi parte, voy a poner todo de mi parte, pero que tal vez prefiero jugar acostados con sus monitos, que tal vez prefiero dormir un rato y le voy a poner una película. Y él entiende, sabe que mamá tiene que recargar pilas, se lo toma de la mejor manera. Ese día se la pasa conmigo, haciéndome compañía, platicando, viendo películas.
incluso me hace cariños, me abraza, me da besos y todo eso es porque él ve el ejemplo. Cuando él no está teniendo un buen día, yo estoy para él, no lo ignoro, yo estoy ahí con él. Y si él quiere un abrazo, si él quiere besos, yo se los doy. Entonces los días que yo no estoy al 100, él está conmigo y entiende que mamá no se siente bien. Conforme los niños van creciendo, van entendiendo un poquito más que es normal no estar bien algunos días. Cuando era más pequeño y yo no estaba de buen humor y él estaba con más pila y justamente a veces pasaba que los dos estábamos teniendo un mal día. Yo respiraba profundo, me armaba de paciencia que jamás creí tener, pero me funcionaba respirar y estaba con mi hijo bien. Jamás he descargado mi enojo o mi frustración con él, porque al final de cuentas sería algo que le puede afectar. Ok, y con este método, ¿cómo manejarías un berrinche o un capricho, sobre todo cuando estás fuera de casa? A mí lo que me ha funcionado para los berrinches es anticipar en casa. Le digo que saldremos a alguna parte y que, por ejemplo, no se le comprará juguetes, no llegaremos a unos juegos por donde sabemos que vamos a pasar. Se le explica el por qué y sí nos ha pasado que aún así llegamos al lugar y él quiere ir al área donde venden los juguetes o quiere que lo llevemos a esa área de juegos, pero le recordamos lo platicado en casa. También se le ofrece pues alguna otra actividad. Por ejemplo, ¿qué te parece si ahorita llegando a la casa pues vamos juntos al parque, a los juegos del parque, a pasearte en tu carrito? No siempre se dé fácil, a veces sí se queda molesto o triste, pero lo acepta. Obviamente nosotros lo acompañamos porque sabemos que es un niño y para él lo mejor en ese momento era haber tenido un juguete o haber ido al área de juegos. No se le puede pedir a un niño que se comporte como un adulto porque no lo es. Y poco a poco pues ellos van aprendiendo. Sí funciona mucho el anticipar en casa. El se va a hacer esto, no se va a hacer esto, por qué esto y por qué lo otro. No me ha tocado que él se tire al piso o se ponga a gritar o a llorar fuerte, pero sí nos ha tocado que se plante en un lugar y no se mueve y está molesto y tiene la mirada fija a un lugar y no te quiere voltear a ver. Pero lo único que nos queda es seguir firmes, recordarle lo que se le anticipó en casa y no ceder. Esos son los límites que se ponen en la crianza respetuosa. Yo ya te expliqué las cosas, este es el límite y no lo vas a pasar y yo no voy a ceder. ¿Y qué ha sido lo más complicado con lo que te has topado como mamita al implementar este método? Se puede decir que la parte más difícil es que tenemos que trabajar en nosotros mismos como padres. Los hijos vienen con un temple y de nosotros depende formar el carácter, enseñar valores. Al final de cuentas, la meta de todo padre es formar adultos con valores, felices y lo más sanos posible, hablando física y mentalmente. Mucha gente confunde la crianza permisiva con la respetuosa y no tienen nada que ver una con la otra. En la permisiva no se le pone ningún límite al niño o niña. El menor hace lo que se le plazca. Y en la crianza respetuosa se ponen límites con respeto, el cual muchas personas creen que no es posible, ya que no se han puesto a trabajar en sí mismos, sanarse a sí mismos. Yo hablo como una mamá que tengo 3 años implementando esta crianza. No soy una experta, tampoco soy perfecta. Sigo aprendiendo y sigo creciendo como mamá junto con mi hijo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, habernos dado este panorama general de tus propias experiencias. Gracias. Les invito a investigar, a informarse y si están dispuestos a sanar su niño interior para poder criar niños felices, pues adelante. Es la mejor decisión que como padres podemos tomar. Y bueno, te recuerdo que nos sigas en todas nuestras redes sociales, estamos en todas partes como Conversaciones Chiquitas. Si conoces de alguien que le pueda servir esta información, compártela.
y nuevamente te agradezco por pasar a saludarnos. Esto es Conversaciones Chiquitas, de todo en un ratito.